Hola, hoy vamos a hablar un poco de lo que son los accesos al inconsciente y especialmente después vamos a desarrollar el tema de los sueños. Los accesos al inconsciente son muy importantes porque gracias a eso nosotros podemos acceder a partes que manejan prácticamente el 95% de nuestra vida. El 5% únicamente de las decisiones que tomamos está marcado por el consciente, o sea, por los pensamientos, por los sentimientos que tenemos conscientemente. El otro 95%, está íntimamente impregnado de lo que es el inconsciente, de lo que son miedos, capacidades, problemas que recordamos y sobre todo creencias. Y esto no es tan sencillo ser conscientes de ellas, por eso se llama inconsciente, y nos traen como consecuencia inmediata que a veces nos encontremos diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo llegué yo acá? ¿Cómo hice esto? ¿Por qué hice esto? Y no entendemos. Entonces, es muy importante trabajar sobre las vías de acceso al inconsciente para poder, primero, entendernos mejor y entender por qué hacemos lo que hacemos. Y segundo, para poder manejarlo, preverlo y hacer realmente lo que queremos y no lo que nos sale, por decirlo de alguna manera, que sale manejado por una parte que nosotros no manejamos. Los accesos al inconsciente tradicionalmente son 4. Los actos fallidos, que es cuando decimos una palabra en lugar de la otra. Muchas veces me preguntan, ¿los actos fallidos siempre son producto del inconsciente? Sí, siempre. No hay actos fallidos que es simplemente una cosa que digo porque me pareció, porque me acordé. No. Cuando decís un nombre en lugar de otro, es porque ese nombre está en tu inconsciente y viene al caso, bien o mal, en esa situación. El segundo de los accesos al inconsciente es el humor. El tipo de humor y las bromas que hacemos y las bromas que se nos ocurren son una manifestación clara del inconsciente de nuestro niño. Entonces eso nos lleva a que si manejamos al revés, o sea, en lugar de que el inconsciente maneje el humor, si nosotros controlamos nuestro sentido del humor o sobre qué hacemos bromas, vamos a poder con un grado de mayor confiabilidad llegar a lo que es nuestro inconsciente. El tercero, que para Erikson era el más importante, son las resistencias. Y es verdad que es el más importante. Lo que pasa es que esto a veces no es fácil de identificar para uno mismo. Dicen que el último que se da cuenta que está en el agua es el pez. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestras propias resistencias no las evaluamos, no las sentimos, no las vemos, no las escuchamos. Entonces, tanto es así que a veces decimos una cosa y cuando nos preguntan qué dijimos, decimos otra. Porque nos resistimos a eso que salió directo del inconsciente. Y por eso decimos que todo lo que se resiste, persiste. Porque le estamos poniendo un foco a lo que no queremos. Porque el inconsciente nos lo está marcando. La última, que es la que vamos a hablar hoy, es que es una... Freud decía que era la vía regia del inconsciente. Son los sueños. Y hay algunas preguntas que siempre me hacen y les voy a hacer lectura de pensamiento y voy a contestar algunas que se me ocurren que pueden pensar.
La primera es, pero yo no sueño. Sí, sí, soñás todas las noches. Todas, todas. Pero nunca me acuerdo. Bueno, no importa. Vos creés que no soñás, pero soñás. Todas las noches todos soñamos. La función del sueño no está muy clara. Se dice que es para regular ese inconsciente que si no saldría en forma desbocada. Y yo creo que es así, porque es la única investigación, por lo menos que yo conozco, seria, es una investigación que se hizo sobre la privación del sueño en una serie de individuos. No sobre la privación del tiempo de dormir. O sea, la etapa de dormir, de sueño profundo, se la respetaba, o sea que la gente dormía. Pero cuando entraban en la etapa donde soñaban, se los despertaba. Y se pudo comprobar que la gente que se lo despertaba y que no se lo dejaba soñar, en 10, 15 días empezaba a tener alucinaciones. Lo cual es bastante preocupante y nos hace pensar cuántas cosas salen en los sueños que nosotros no manejamos. Cuanto menos recordamos los sueños, es que nuestro inconsciente está más retenido. Cuando los empezamos a recordar, empezamos a darnos cuenta que algo hay para elaborar. Sobre esto es muy importante saber que nos podemos dar cuenta cuando está una persona soñando, porque vemos que está durmiendo y cuando entra en la etapa de sueño, que se llama etapa REM, de movimiento rápido de los ojos, se le mueven los ojos, aunque esté cerrado, se mueven las pupilas adentro con los ojos cerrados. Esa es la indicación de que la persona está soñando. Si miramos los bebés, también sueñan. Y cuando dejan, están en sueño profundo. Entonces, pero no los recordamos. Y muchas veces los recordamos muy vívidamente, pero cuando nos damos vuelta, se nos olvidó. Y decimos, qué increíble, porque yo me lo acordaba tan bien. Sí, pero te lo acordabas tan bien, pero no anotaste, no hiciste nada, y entonces no te lo acordás. Dentro de lo que es los sueños y su interpretación, la ventaja que tiene es que a través de los sueños es como si nos dieran una pista o un hilito para ir de a poquito llegando al inconsciente. Para eso tenemos que analizarlos. Y lo que yo les quiero dar es algunas pautas muy generales, por favor, sépanlo, con esto no saben analizar los sueños. Primero les quiero contar que hay un montón de teorías sobre interpretación de sueños. La freudiana, la de la Gestalt, que es la que a mí más me gusta, la emocional, donde lo que se interpreta únicamente son las emociones. Siempre hay alguno por ahí que dice jugar el 14, qué sé yo, o el 48, bueno. Nada es tan taxativo como para descartar esas también. Por las dudas, jueguen. Y lo interesante que tiene es que esto de los sueños, es que lo que yo les quiero dar ahora son algunas pautas muy chiquitas para que no se equivoquen cuando ustedes tratan de analizar sus propios sueños. Los sueños tienen varios mecanismos que son muy claros y muy sencillos cuando uno los comprende, pero dan lugar a muy malas interpretaciones cuando uno no los entiende. El primero son los restos diurnos. Muchas veces estamos viendo una película y después soñamos con la película y decimos, no, no puedo mirar películas de terror porque sueño, no. Lo que se usa de la película es la escenografía. O sea, usás las cosas que te acordaste del día, que te pasaron, que te impactaron, que te trajeron más
te parecieron más importantes y ahí las usás. Pero eso no quiere decir que estés soñando con lo que viste, ni a veces uno sueña con una persona que vio o con la oficina. Pero esto no quiere decir que el problema o lo que estás elaborando sea ahí. El segundo de los mecanismos que me parece interesante es el desplazamiento. El desplazamiento quiere decir que la persona con la que soñás no es la persona con la que en realidad estás trabajando el problema en el inconsciente. Entonces cuando decimos soñé con mi papá, que me decía, no, es que con tu papá ese problema no lo tenés. Entonces es como estéril y podés usarlo como un personaje para poder elaborar tu propio problema que está en el inconsciente. ¿Esto siempre es así? Sí. Varía según las interpretaciones. La interpretación freudiana toma lo que uno hace como propio y la interpretación gestáltica lo que dice es que todas las partes del sueño, aún las partes inanimadas, como un auto o una piedra a veces, somos nosotros, en diferentes estadios, en diferentes situaciones. Pero todos somos nosotros. ¿Por qué? Porque el inconsciente lo que maneja son esas partes nuestras que negamos o que nos molestan, o las cosas que nos hicieron que no podemos soltar, pero que queremos olvidar, pero en lugar de eso, como decía Fritz Perls, las mandamos al tacho de la basura. Entonces, tengamos presente que cuando soñamos con alguien, por el efecto de desplazamiento, solemos soñar con personas que ya no afectan a ese problema. Y el último es la condensación, en el cual condensamos en muy poquitos minutos a veces cosas poco elaboradas y a veces hasta mezclamos diferentes temas que nos preocupan. Con lo cual hacemos una especie de mezcla que es bastante difícil cuando uno no tiene entrenamiento manejarla, porque mezclamos la parte de el problema que tenemos en ese momento, del que somos conscientes, que es lo primero que uno elabora en el sueño, la emoción, sobre todo las negativas, y lo que trae el inconsciente pegado a esa interpretación o a esa situación. Bueno, ya les dejé bastante para pensar, ahora vamos a cortar y la próxima vez vamos a hablar un poquito más de interpretación de sueños.